Si es que no me doy cuenta, por favor avísenme cuando llegue alguien. Deberían estar viendo esta pizarra. Estamos todavía en control vectorial y coloqué esta diapositiva porque quiero mostrar con esta diapositiva cuáles son los problemas del control vectorial. Del control B partido por F, disculpe, estoy desconcentrado ya. El control B partido por F lo que intenta es que con esta puerta yo controle el flujo, que es esta corriente, y controle el torque. El torque es esta corriente, ¿sí? No es exactamente el torque, pero es proporcional a esta corriente. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Si yo cambio este voltaje, como hace el control B partido por F, que cambia la magnitud del voltaje y mantiene fijo la división entre la magnitud del voltaje y la frecuencia, entonces al cambiar la magnitud, yo puedo cambiar esta corriente y esta corriente, ¿sí? O sea, yo aumento esto en escalón y podría cambiar a ambos, que es lo más probable, o podría cambiar más una que otra, ¿sí? Entonces, ese es el problema inherente del torque del B partido por F. No es un control de alta dinámica porque con la forma que estamos manejando la excitación en esta puerta, no aseguramos de que yo controle desacopladamente esta corriente y esta corriente. O sea, si yo quiero controlar el torque, debería controlar la corriente que circula directamente en este lazo, y si quiero controlar el flujo, debería controlar solamente esta corriente. Y eso es porque nos falta un grado de libertad. O sea, tenemos dos variables que debemos controlar y estoy utilizando solamente la magnitud. Entonces, la diferencia en el control vectorial, que es una de las formas de hacer esto, es que el control vectorial controla la magnitud y la fase de este voltaje. Y de esa forma logra controlar en forma desacoplada esta corriente y esta corriente. Pero cuando estoy trabajando con B partido por F, y lo último que vimos fue este dibujo que está acá, lo que estoy controlando es la magnitud, ¿sí? Acá no tenemos control de la fase. O sea, vamos aumentando el voltaje, aumentando el índice de modulación. Y de esa forma logramos controlar la magnitud de voltaje, pero ese control, como ya expliqué recién, no puede controlar en forma desacoplada ambos. Entonces lo que sucede normalmente es que podríamos sobreexcitar la máquina, ¿sí? ¿Qué significa sobreexcitar? Volvemos nuevamente a la anterior. Sobreexcitar la máquina significa que la corriente magnetizante que estamos aplicando es mayor a la nominal, ¿sí? Ese es un problema porque habitualmente las máquinas se diseñan en un punto de saturación, cercano a la saturación. Las máquinas, especialmente con la aparición de electrónica de potencia, es relativamente fácil controlarlas cuando las máquinas están más saturadas. Pero si yo aumento el voltaje y aumento la corriente que está circulando acá, entonces habitualmente eso produce calentamiento en la máquina. Y si más aún yo manipulo esta variable y tengo menos corriente que la nominal, estoy trabajando con la máquina en flujo debilitado, ¿sí? Entonces, en forma normal, nosotros necesitamos un control que, al igual que en la máquina continua, mantenga el flujo en valor nominal mientras estamos bajo la velocidad base, y luego, cuando pasamos la velocidad base, empiece a reducir el flujo, que eso ya lo hemos discutido. Este control entonces no es capaz de hacerlo habitualmente, y particularmente a baja velocidad tiene problemas, ya lo discutimos. Pero, ¿qué es lo que sucede? Que si yo estoy controlando de esta forma y yo aumento omega E muy rápidamente, entonces estoy en un punto de operación y salto a otro punto de operación donde podría tener una alta corriente. Y lo mismo, esto es cuando acelero. Y cuando reduzco la velocidad, yo estoy operando en este punto de operación
se reduce la velocidad y en este momento quedo en este otro punto de operación en que también puede existir sobrecorriente. Entonces, en general, este esquema que tenemos acá tiene un control que está ubicado en este lugar, que lo que hace es reducir la rampa, ¿sí? Acá tenemos la frecuencia y la empezamos a subir lentamente y esa alza de frecuencia produce una alza de voltaje y lo que hacemos en este caso es reducir la razón de cambio que tenemos acá. ¿Mm? Ese es uno de los controles. ¿Cuándo? Cuando la corriente del DC-Link aumenta. La corriente del DC-Link está indirectamente relacionada con la corriente que se le está aplicando a la máquina y por lo tanto nosotros podemos detectarla acá, cuando se usa la versión con un solo transductor. También podríamos colocar 3 sensores de corriente acá y medirla directamente, que es otra alternativa. O en realidad se requieren 2 mínimo, porque la tercera corriente es menos la suma de las otras 2. Y después este diagrama tiene acá un controlador de histéresis también, que puede ser reemplazado por otro tipo de controlador, pero ese controlador está particularmente durante el frenado, que se devuelve energía de la red, de la máquina, perdón, hacia el conversor y no hacia la red, porque acá tenemos un puente de diodo donde no podemos tener corriente que circule hacia la red. Por lo tanto, lo que sucede es que el condensador comienza a aumentar su voltaje, se compara y con un ciclo de histéresis se conecta el frenado disipativo que tenemos acá. Este esquema que está acá con diodos no es capaz de efectuar frenado disipativo, regenerativo, o sea, devolver la energía a la red. Hay un problema acá, es que yo tengo V partido por F, o sea, eso significa que a medida que yo bajo la frecuencia de la máquina, eso baja la velocidad rotacional, ¿sí? La velocidad rotacional y la frecuencia están relacionadas porque hay un deslizamiento de por medio, pero ese deslizamiento es del orden de 2 a 5%, así que están algo relacionadas. Yo bajo la frecuencia, bajo la velocidad, pero también bajo el voltaje. Y esta corriente se mantiene en el valor nominal, si es que estamos con el torque nominal. Entonces se mantiene en el valor nominal y ese I su S por R, por la resistencia, tiene un valor habitualmente despreciable hasta que empezamos a operar a muy baja velocidad. Muy baja velocidad significa muy baja frecuencia y como es V partido por F igual a una constante, entonces significa que V sub S también baja. ¿Hasta cuándo? Hasta que este voltaje V sub S es tan pequeño que esta caída de tensión no es despreciable. Si nos vamos cerca de cero, evidentemente si le aplicamos 2 volts acá y acá tenemos una caída, eso significa que ya no podemos asumir que todo este voltaje está aplicado acá, que es el principio de V partido por F. Y lo que se hace es aplicar lo que se llama un boost, que es una elevación de voltaje. Y no sé si alguna vez han tenido en las manos un variador de frecuencia y entre los múltiples menúes que tiene un variador de frecuencia, una gran cantidad de menúes, hay uno que es el voltaje boost. Y generalmente está en un porcentaje, tanto por ciento del valor nominal. Y ese nosotros lo regulamos. ¿Para qué lo hacemos esto? Para que en la zona de baja velocidad nosotros tengamos suficiente voltaje para imponer la corriente, ¿sí? Porque esta caída de tensión a la resistencia ya no es despreciable. Y por lo tanto el voltaje tiene esta forma. Es V partido por F, o sea, K por la frecuencia eléctrica que estamos aplicando, más un boost. Y el voltaje boost es pequeño y se requiere para compensar la caída de tensión. Ahora, ese es un voltaje que no es variable y que se coloca más bien basado en la experiencia del diseñador. Se le ofrece un porcentaje y se elige el valor de porcentaje y ese no asegura un rendimiento óptimo. ¿Mm? Y eso lo vamos a ver ahora en una presentación que tengo preparada. A ver, no es presentación, es una simulación. Veamos.
Después cuando veamos control vectorial también tengo una simulación y ahí podemos ver la gran diferencia que existe entre la dinámica de respuesta. Este complicadísimo sistema de control que tengo ahí, debería bajar el view, no sé si puedo hacer zoom in, pero zoom out, ahí está. ¿Alcanzan a verlo? Sí, profe, se ve casi completo, como que hay tal vez un scope que va hacia afuera, no sé, como que no se Ahí ve muy está, bien. ahí lo ve. Ah, ya. Sí, se ve Perfecto. bien. Entonces este es un puente rectificador de diodos. Habitualmente los variadores de frecuencia no tienen tiristores, simplemente un puente de diodos. Se coloca en Profe, un... ¿Sí? no se usan diodos por el tema del problema de los tiristores, de que que no tenían como conmutación forzada, por eso. No, no se usan tiristores porque no es necesario. Acá se usa el máximo Ah, ya. voltaje posible para así Ya. aumentar el índice de modulación. Entonces se usan diodos y si tengo aquí 220 volts fase neutro, aquí en el DC-Link en forma ideal tengo cerca de 540 volts. Esta resistencia es una resistencia ficticia que habitualmente Plex tiene algunos problemas de estabilidad durante el algoritmo de simulación y se le coloca una pequeña resistencia de 0,01 ohm que no tiene ninguna influencia. Este de acá es el que se usa para quemar la energía cuando esto frena. Esto es simplemente para darle más realismo, porque acá en este lado siempre hay inductancias y por lo tanto se produce un poco de conmutación que baja el voltaje aplicado acá. Y acá tenemos un complicadísimo sistema de B partido por F. No es tan complicado, pero este tiene una rampa ascendente y descendente. Entonces yo tomo el tiempo, aplico el caso F, o sea, yo tengo 2pi, eso es omega e por t. O sea, tengo un omega i y este es el t. Lo multiplico. Este caso F representa el omega e. Lo multiplico. Normalmente está la rampa bajada. Entonces aquí yo empiezo a bajar. Pero esto, mientras no llegue el tiempo de bajada, que este es su r, esto está en cero. O sea, esto no tiene importancia mientras no empiece la rampa bajada. Por lo tanto, aquí tengo el omega e por t. Está saturado al valor máximo que puedo llegar. Y luego ese omega yo lo integro y obtengo 3 señales trifásicas cuya magnitud es variable. O sea, esta es la parte de frecuencia y acá yo tengo la parte de tensión. Entonces aquí va variando la frecuencia y también va variando la tensión. Tengo el boost que está aplicado en este caso y esta señal la uso para calcular el índice de modulación. ¿Correcto? O sea, aquí tengo el omega e por t y acá estoy calculando el índice de modulación y aplico las señales finalmente en el conversor. Relativamente simple. Después, cuando pasa cierta cantidad de tiempo, que no me recuerdo, esto lo hice el año pasado, simulation parameters, lo verifiqué ahora que funcionara. Después el tiempo de bajada está en alguna parte. T sub R, T sub R, T sub R. Creo que es T sub F. 10 segundos. ¿Sí? Y aquí la carga, para hacerla un poco más real, se le aplica en algún momento tiene un torque constante acá en el eje y se le aplica un impacto para ver cómo se desempeña el sistema. Luego tomo la tensión del DC-Link, la comparo con la tensión máxima que permito y dependiendo si esa tensión es mayor, se activa este relé a través de un ciclo de histéresis. ¿Sí? Es un control relativamente simple, de baja dinámica, y todo esto podría simplificarse una vez que uno lo escriba dentro de un procesador o si lo hubiera escrito de otra forma, posiblemente sería más simple. ¿Sí? Esto es simplemente para obtener el B partido por F y la rampa subida y la rampa bajada. Profe, yo tengo un par de dudas. ¿Sí? Primero, ¿cómo? A ver, no, espera. Ya.
ahí está. Cuando usted dice que quiere como introducir todo este sistema de control en un dispositivo físico, ¿Sí? ¿cómo lo hace? ¿Se conecta el dispositivo a través del computador? ¿Se programa ahí mismo? Nunca he visto un dispositivo que de este Es un estilo. DSP, es como un PIC, pero de bastante mayores prestaciones. Entonces, a terminales del PIC tienen estos ¿Ya? pulsos que se envían, un pulso para encender y apagar cada pierna. Ah, Y no, en el eso. interior habitualmente viene en los procesadores como el Delfino, que es otro, que es similar, bastante barato, viene ya en los PWM. O sea, yo Sí, sí. simplemente ingreso aquí la onda o el ciclo modulación, ¿sí? Ah, ya, y todo ese proceso como del cálculo del control mismo, lo hace a través del procesador No, como... la modulación solamente, el control hay que colocarlo Ah, acá. Esto habría que hacerlo con rutinas. Y la rutina, como se hace generalmente, es un tiempo. ¿mm? eh, es relativamente simple. A ver si tengo una diapositiva. Ah, aquí lo podría hacer. Insertar. Insertar nueva diapositiva. Entonces, son rutinas todos ustedes saben programar en C o en Python. Yo no sé Python, así que yo no pienso moverme de C fácilmente. Entiendo, entiendo. No, yo soy más de Python y tal vez Java, pero no. Ese nunca he programado, la verdad. Sí, bueno, la mayor parte de los controladores todavía se hacen o los DCP todavía están en C. Ya. Y me siento bastante a gusto con C. Pero Python parece que es más fácil en términos de que es un lenguaje que permite más potencialidad, un lenguaje más de alto nivel. El C es a nivel de De recursos memoria. casi. Sí. Entonces, yo tengo, por la transformada Z, yo estoy haciendo ahí un muestreo en alguna parte. eh, y bueno, esto es un retardo. Pero estoy haciendo muestreo a través de la transformada Z. Y eso significa que yo mido en T, en 2T. Entonces, generalmente se parte con un T igual 0. ¿Ya? Y se hace, por ejemplo, un while T menor que 15 segundos. Y aquí yo tengo T es igual a T más un delta T. ¿Ya? Y ahora yo calculo el B sub F, que es la tensión que B partido por F. El B ¿Ya? sub F va a ser eh, K por, en este caso sería K por un K por T. ¿Ya? Ya. Entonces aquí yo tengo que colocar un if B sub F mayor que 220, entonces ya no puedo seguir pidiendo más. B sub F igual a 220. Y así sigo, es un cálculo. Entonces ahora Ah, yo ya. digo omega E es Sí. igual a 0 más el delta teta. Y finalmente, cuando yo tengo ya la tensión, yo sé la tensión del DC-Link, yo tengo este B sub F lo tengo, el que está acá. Este B sub F ya sé lo que estoy enviando afuera, yo ya puedo calcular el índice de modulación. Y con el índice de modulación se lo envío yo a, que en el caso del Delfino, por ejemplo, los PWM están internos, no hay que hacerlo. Y en el caso de otras topologías habría que hacerlo. Y eso generalmente significa saber programar en una FPGA, que no es tan difícil, Sí, pero no, no. requiere sus cosas. Otra pregunta, profe. ¿En la universidad existe la opción de trabajar con inversores con máquinas de inducción o algo así, que haya un laboratorio? El laboratorio mío lo hemos hecho bastantes años ya. Eh, ahora creo que el de Patricio Mendoza tiene también eh, Ya. variadores. Variadores tenemos una cierta cantidad bastante importante. Y en condiciones normales nosotros hacíamos un laboratorio de electrónica potencia de variador. El variador más barato que teníamos, uno de 3 kilos. Ya. ¿Sí? Y encontrar la frecuencia de switching. Se medían las corrientes, por ejemplo, y se le saca la transformada de Fourier y pueden encontrar la frecuencia de switching de la máquina. Cosas como esa. Ah, ya. Interesante. Ya, bueno, pongámoslo en cuenta. Gracias, Ya, profe. pues nada. Entonces, hagamos partir esto.
y veamos qué es lo que sucede. Bien, esta es la corriente. Esta es la tensión del DC-link. Este intervalo habitualmente lo ignoramos. Ya, por aquí ya llegó a estado estacionario, o sea, no, pasa al transiente. Uno de los problemas que tiene una máquina, que al igual que un transformador, que nosotros no tenemos flujo en la partida. Y ahí se produce una corriente que se llama de inrush. ¿Sí? ¿Se acuerdan de todas esas cosas? Más aún no tenemos velocidad, por lo tanto el rotor está en cortocircuito. ¿Sí? Un transformador también sucede lo mismo. Ustedes energizan un transformador y se produce una alta corriente en la partida. Por lo tanto, al principio tenemos esto hasta que en algún momento se estabiliza. Esto es velocidad, esto es torque, esto es corriente, las tres corrientes, esta extensión del DC-link. ¿Sí? Y en el momento que llega, van a ver acá, se estabiliza un poco la corriente y van a ver cuando empieza a frenar qué es lo que sucede, qué es lo que está sucediendo ahí. ¿Sí? A ver, veamos, todavía no llega ahí. No, este fue un impacto de carga que se le colocó, se le sacó carga. Entonces se le saca carga y lo que sucede es que aumenta un poco el DC-link porque bajan las pérdidas. ¿Y por qué bajan las pérdidas de voltaje? Porque bajó la corriente. Veamos acá qué es lo que sucede. Ahí estoy frenando la máquina. ¿Sí? Esto es lo que sucede normalmente cuando se frena una máquina. Estamos bajando la energía rotacional de la máquina y eso significa que la máquina empieza a funcionar como generador. Empieza a entregar energía a la red. ¿Sí? Suponiendo que tiene cierta cantidad de energía, porque si no podría suceder que entregue energía, pero no llegue a la red, se pierda todo en el camino, por los I²R, pérdidas en el fierro y otras cosas. Entonces acá, en este momento, está funcionando el control de histéresis. ¿Sí? Nosotros podemos verlo acá, esto, ahí está el scope, y yo lo miro, y este es el scope, ahí está. Entonces, cuando está acelerando, no tenemos problema porque no hay energía que retorne y por lo tanto el condensador no se carga. Y en este momento, cuando empiezo a desacelerar, se devuelve energía y el control de histéresis, en el momento que la tensión sube sobre un valor, dispara el tiristor que está en el DC-link. Se descarga y vuelve, y eso finalmente queda de la forma que vimos hace un momento, que es esto. Ahí está. Y ahí la tensión se fue abajo porque simplemente llegó a cero. Ya no hay potencia. ¿Sí? Principal problema que tenemos acá es esto, al principio. Acá empieza a operar el boost. El boost, si no está bien calculado, podría producir una alta potencia. Y en este momento la máquina empezó a girar hacia el otro lado. Eso depende de la simulación, no sé qué es lo que está haciendo ahí, porque esta es la velocidad. Y finalmente se estabiliza. Y en este momento ya está funcionando B partido por F. Si yo trato de acelerar esto muy rápidamente, probablemente no va a funcionar por el efecto que mostré anteriormente. Entonces, tenemos unas ciertas velocidades máximas que se pueden hacer en la rampa. Y el principal problema que tiene esto, como ya lo discutí, es que yo estoy ajustando solamente la magnitud del voltaje. Y con esa magnitud del voltaje yo afecto simultáneamente la corriente de torque y al flujo que está circulando en la inductancia LM. Flujo que está a través de la circunstancia. Está representado por el M. ¿Alguna consulta? Yo tengo una consulta, profe. Está como en el gráfico del medio, que me imagino que es la señal trifásica que entra, pero ¿por qué No, esta es la tiene corriente. tránsito? ¿No? Es la corriente, Es la pero corriente. la que entra en el estator. La que entra en el estator, sí. Es la corriente que Ok. estoy midiendo en el estator acá, con este medidor. Entonces, esta corriente del estator en este intervalo como pequeño de tiempo veo que, o veía, porque creo que sacó el,
se Veía, sí, coligrafica. es la palabra, sí. En este transitorio pequeño, o sea, en este intervalo pequeño, es donde se produce la corriente de Inrush, ¿no? Sí, la corriente inrush en un motor no es tan importante porque el rotor de todas maneras está cortocircuitado, pero nosotros tenemos un problema en casi todos los sistemas que tienen flujo. Eso lo han estudiado, ¿no es cierto? ¿O no? El ¿Cuál de inrush. todas las cosas? El inrush. Yo me acuerdo que lo he escuchado, por eso se lo pregunto. ¿Lo has escuchado en alguna clase o...? Sí, no, lo he escuchado en las clases, y de hecho me acuerdo que es producto de la bobina de, o sea, por el LDI-ADT, ¿no? Que debido a que uno aplica cierto voltaje, entonces se producen pulsos de corriente, ¿no? Algo así. Era Ya, algo así, ¿no? Era algo sí, así. ya, sí, algo así. Ya, pero veamos acá. Supongamos que yo estoy ahí. Veamos si mi pizarra sigue haciendo su trabajo. Entonces, el- la tensión que nosotros tenemos en esa inductancia, esa tensión es N por d phi de t. Por favor, No. habla un poco. ¿Sí? Eso es la tensión que tenemos. Entonces, a la partida, evidentemente, no tenemos corriente y este flujo es cero. Y por lo ¿Sí? tanto, particularmente en un transformador, si yo energizo el transformador bruscamente, esta tensión es cero. ¿Y qué es lo que sucede? Que tengo esta tensión aplicada, que yo apliqué la tensión nominal, tengo acá cero, y por lo ¿Sí? tanto, toda la tensión la está absorbiendo la resistencia y la inductancia. Ah, ¿Mm? ya las de dispersión, ¿cierto? Sí. Entonces, ¿cuánto dura ese inrush? Bueno, depende de la posición en que esté aplicándose el voltaje. Eso hay un par de, creo que era el Fitzgerald que lo trataba bastante bien. No sé si ese libro se usa. Profe, Sí. para eso se ocupa algún circuito de precarga, ¿no? En la máquina no. Generalmente el inrush de la máquina no es capaz de tirar abajo, o sea, está diseñado para que no suceda. Primero, la máquina no se usa generalmente en partida directa si es muy grande. O sea, se usa, en métodos antiguos eran las partidas estrella triángulo, por ejemplo. En transformador es más complicado. ¿Sí? Los autotransformadores frecuentemente se disparan las protecciones cuando uno los activa. Y a nosotros nos sucede muy seguido. Entonces los autotransformadores tienen una letra en el diseño, que no me acuerdo cuál es. No, eso es un poco fuera de lo mío. Pero hay una letra cuando uno compra el disyuntor y ahí sale el modelo y tipo G y no sé qué más. Y si yo lo elijo bien, ese interruptor es capaz de soportar la corriente de inrush sin dispararse. ¿Sí? Esa corriente depende de la inductancia de dispersión que tengamos, especialmente un transformador, eh, puede ser bastante alta. Lo mismo sucede, y también se le llama inrush, porque inrush significa bruscamente, o no me acuerdo la traducción exacta, pero si yo activo un condensador, que este sería el caso, yo activo y le aplico una tensión bruscamente, se produce el C por D de T acá, pero la tensión del condensador al principio es cero. Entonces quiere decir que todas las pequeñas resistencias, inductancias de dispersión que yo tenga en serie son lo que me están soportando la tensión nominal. ¿Sí? Eso es típico en este tipo de circuitos que también producen la caída de interruptores cuando están. Yo energizo bruscamente esto y si no tiene un circuito de precarga, que es el caso del condensador, si se tiene precarga en los autotransformadores, no lo he visto, aunque se puede colocar una resistencia en serie al principio. En los circuitos de precarga, entonces se le coloca una resistencia en serie que absorbe la tensión de la red. Esa resistencia habitualmente es de poco tiempo. Si yo la dejo permanentemente conectada, se quema. Se carga el condensador y hay un relé que se cierra cuando el condensador está, por ejemplo, en un 70% de su valor de voltaje nominal. ¿Sí? En la máquina, el inrush sucede también cuando lo aplicamos, pero aunque la máquina tenga flujo, de todas maneras tenemos problemas cuando parte una máquina. Y eso, a ver dónde está, eso me perdí. Ah, acá estoy. ¿Por qué? Porque yo tengo este valor de resistencia partido por S, y en la partida el S vale 1. Por lo tanto, a pesar de que yo tenga flujo acá, yo tengo casi un cortocircuito en el otro lado, en la máquina. ¿Sí?
Eso se debe a que en el circuito equivalente en estado estacionario que tengo acá, el S vale 1. Después, cuando la máquina empieza a acelerarse, el S baja su valor. Recordemos que el S es S, que es el slip, es omega E menos omega R partido por omega E. Entonces la partida omega R es igual a 0 y el S vale 1 y esto es casi un cortocircuito acá, porque tenemos solamente la resistencia y la inductancia de dispersión. Pero cuando omega E comienza a ser similar a omega R, el omega R habitualmente tiene de un 2 a un 5%, por lo tanto, arriba tengo 1 menos, por ejemplo, si fuera, eso sería el S. Me equivoqué, 1. Y este valor es pequeño. Al ser un valor pequeño, entonces ya tengo, en estado estacionario, tengo menos impedancia equivalente, el flujo ya está establecido y por lo tanto la máquina funciona. ¿Me entienden toda esa explicación? Sí, en parte sí. En parte ya. Bueno, recuerden, Eh, el inrush se produce en inductancias en paralelo y también en condensadores en paralelo. Y se manifiesta en una alta corriente de entrada. ¿Sí? Ya. Entonces estábamos por acá. Y este es el resumen. Y vamos ahora a los conceptos básicos de control vectorial. Accionamientos de alta dinámica. Entonces nosotros ahora pasamos del control B partido por F, que tiene algunos problemas, se comporta mal abajo porque el voltaje aplicado se hace similar a la caída en la impedancia de dispersión. Entonces es más difícil mantener el flujo en el valor nominal. No permite cambios rápidos porque al existir cambios rápidos tenemos problemas con la sobrecorriente. Y la mayor parte de esos problemas están dados porque nosotros tenemos dos variables a controlar y estamos utilizando un solo grado de libertad, que es la magnitud del voltaje del estator. ¿Cuál es el accionamiento de alta dinámica? Habitualmente el accionamiento de alta dinámica es en los servo drive. Servo drive es una palabra que se utiliza generalmente para hablar de control de lazo cerrado. Y si no me equivoco, viene del francés, servo es siervo, o sea, es una especie de motor esclavo, que se le da una referencia y está trabajando y colocando, por ejemplo, una referencia de velocidad o una referencia de torque. Entonces, este es un servo drive, estamos en control de velocidad o posición. La control de posición también se utiliza en este tipo de sistema, por ejemplo, cuando estamos abriendo válvulas, ahí tengo que hacer control de posición. La abro y la abro, por ejemplo, tantos grados con respecto a la carrera total que tiene la válvula. Después tengo el control de torque y controles de velocidad o trayectoria, los servo drive, brazos robóticos. Entonces, el control BP partido por F no se puede utilizar en esto tipo de aplicación. ¿Sí? Ahí hay algunos ejemplos de las aplicaciones de alta dinámica. Máquinas herramientas, posicionamiento en 3 dimensiones, cortadoras, láser, tornos, etcétera. Máquinas con control de torque, todo lo que es tracción eléctrica. Dinamómetros. Dinamómetros es un motor, por ejemplo, que yo quiero probar una máquina motriz. Ese es un ejemplo. ¿Cuál es una máquina motriz? Por ejemplo, una turbina eólica
una turbina hidráulica, entonces yo tengo desarrollado un control para mi generador que lo voy a conectar a una turbina hidráulica y con un dinamómetro yo emulo cómo sería el comportamiento de una turbina hidráulica. No reemplaza la parte real, pero nos permite trabajar en un laboratorio y además es repetitivo, ¿sí? O sea, yo podría tener 3 controles distintos para mi generador hidráulico y quiero saber cuál es el mejor. Y si yo voy a una caída de agua y pruebo mis 3 controles, es muy difícil que mientras estoy probando tenga exactamente el mismo flujo de agua y las mismas condiciones en la turbina. Y sin embargo, si lo hago en un laboratorio, yo puedo programar el mismo perfil en cada una de las pruebas. Es repetitivo. Y después tenemos este tipo de elementos: radares, telescopios, correa transportadora, bobinadora de papel. El bobinadora de papel es un caso bien crítico. Creo que alguna vez lo discutimos en control. ¿Alguna duda? ¿No? No, creo que no. A ver, no, no por el momento. Ya. Perfecto. Entonces, accionamiento de alta dinámica. Esto ya lo dije anteriormente en el pasado. Los accionamientos de alta dinámica utilizaban máquinas de continua. No porque la máquina continua sea buena. Es una máquina que tiene excelente desempeño dinámico y es mala desde el punto de vista constructivo, ¿sí? Permite control desacoplado de torque y flujo, simple de diseñar y fácil de implementar. ¿Mm? Y las máquinas AC conectadas directamente a la red, principalmente al principio de esto, cuando se desarrolló la AC, y yo mismo durante mi ejercicio de profesión vi una gran cantidad de máquinas que se conectaban directamente a la red. Ahí no es posible regular la dinámica, no existe dinámica. O funciona o no funciona. Hay controles muy básicos como la máquina del rotor bobinado que se le podía colocar resistencias en el rotor, por ejemplo. Ahora, el motor de inducción controlado vectorialmente ha reemplazado, no totalmente, hay algunas aplicaciones, especialmente en aplicaciones antiguas que tenían una máquina y que en el momento de reemplazar, en vez de reemplazar todo el sistema y colocar una máquina de inducción, se cambia simplemente la máquina cuando falla. Es de menor costo, pero sigue teniendo los mismos problemas. El motor de inducción es simple, menor costo, bastante menos mantenimiento porque no tiene escobilla, mejor respuesta de torque y tiene menor inercia, ¿sí? La otra máquina, en el rotor se colocaban los devanados de armadura, tiene el colector, etcétera, entonces tiene más masa. Y el costo del conversor siempre ha sido la parte que se criticaba, y eso antes de que los interruptores IGBT sean de relativamente bajo costo. Y eso no es considerado importante, es más alto que utilizar 2 puentes tristores, pero se recupera por menores requerimientos de mantenimiento, máquinas más baratas y mejor desempeño, particularmente en sistemas que necesariamente deben ser robustos. Una bomba de agua que está en un campo petrolero y no sé a cuántos kilómetros de distancia. O sea, no es fácil hacerle mantenimiento y no es fácil repararlo cuando falla. Las turbinas eólicas costa afuera, por ejemplo, es un buen ejemplo, en que habitualmente se requiere hasta uso de helicópteros para hacer mantenimiento. Entonces no podemos colocar máquinas que fallen eh, y que no sean muy robustas. El principal problema que tenía antes el control vectorial, y todavía de vez en cuando aparece un paper que critica la alta complejidad del control vectorial. Es complejo, pero en la actualidad un procesador lo hace muy fácilmente, ¿sí? Los accionamientos vectoriales requieren más potencia computacional. Este no es un problema en la actualidad. El control vectorial requiere la aplicación de funciones trigonométricas, senos y cosenos, y requiere más multiplicaciones, que las multiplicaciones son los problemas en los procesadores, no tanto la suma y las restas. Y en el pasado, por ejemplo, cuando aparecían los primeros procesadores, una multiplicación podía tomar cerca de los milisegundos, ¿sí? Multiplico 2 números y
era una gran cantidad de tiempo. Eso está totalmente superado. Por ejemplo, un control vectorial que simplemente en un procesador Delfino, que el Delfino cuesta $40 cada uno, debe fácilmente estar en el orden de los 70 microsegundos, 90 microsegundos, menos. Entonces quiere decir que si yo puedo hacer todo el control en 70 microsegundos, puedo trabajar con una alta frecuencia de switching. Ese es el principal problema. O sea, si yo quiero, por ejemplo, operar con 5 kHz de frecuencia de switching en el conversor, significa que mi rutina control no debe demorar más de 250 microsegundos. Y es un procesador como el Delfino, que como les dije cuesta $40, lo hace. ¿Mm? Después vienen otros costos, por supuesto. Pero la parte de complejidad y más potencia computacional está superado, salvo para rutinas de control más complicadas como con inteligencia artificial o control predictivo. Hay algunas métodos de control que todavía requieren alta complejidad. Y el principal competidor de la máquina de inducción es la máquina de Mannes permanente, creo que también lo dije. Tiene mejor densidad de torque, o sea, es más pequeña, torque por volumen o torque por peso también. Muy utilizado en aerospace y sector automotriz porque es más eficiente y opera mejor a bajas velocidades. Y también puede operar a muy alta velocidad y eso en general falla. Ahí falla la máquina de inducción, pero por problemas constructivos. Y tiene un costo más alto. ¿Sí? Por lo tanto, la máquina de imanes permanente, particularmente en baja potencia, es un competidor la máquina de inducción. ¿Sí? Es un problema de costo, finalmente. Pero la máquina de imanes permanente tiene algunas ventajas. Las desventajas que se publicaban hasta hace poco de la máquina de imanes permanente es que no era tan robusta como la inducción. No soy un experto en máquinas de imanes permanentes, pero en el pasado, por ejemplo, si se sometían los imanes a altas temperaturas se podían desmagnetizar, o sea, habían algunos problemas de ese tipo. Pero en aplicaciones normales funciona bien y su principal diferencia está en el costo. ¿Mm? Es más alto por los imanes. Veamos ahora el modelo dinámico de la máquina de inducción. Estuvimos nosotros trabajando con el modelo en estado estacionario y el modelo dinámico tiene sus cosas. ¿Sí? Y para eso tenemos que usar vectores rotatorios, que no es lo mismo que Space Vector Modulation, pero nosotros cuando estudiamos Space Vector Modulation estuvimos discutiendo qué eran los vectores rotatorios. Supongo que todos se acuerdan. ¿Alguien no? Sí, sí, o sea, en parte, en parte. Yo tengo que echarle una buena repasada a esa parte. Sí, ese es uno de los problemas que tienen las asignaturas cuando nos hacen controles en forma regular, que no hay tanto incentivo de estudio. ¿Han estudiado la materia, por ejemplo? A ver, ¿dónde estoy acá con los alumnos? Acá está. Diego Felipe Vega. Cada vez tengo menos alumnos, ¿ah? 2, 3, 4, 5. Todas las semanas, pues, a medida que avanza cada vez, la gente está un poquito más atareada, me imagino. Sí, bueno, hay gente que ya se ha retirado, como 2 o 3. Este es uno de los... No sé. ¿Ah? No, no lo sé, disculpe. Bueno, ya no aparecen los nombres, así que yo supongo que se retiraron, no hay un error en el sistema. Oh, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, este es uno de los motivos por los cuales a veces no doy esta asignatura porque parten o un grupo de alumnos, salvo cuando tengo alumnos de posgrado. Los alumnos de posgrado en general se quedan, particularmente cuando son los míos. A ver cuántos me quedan. Ya tengo
5, 6, 7. Son 3, habían 10 al principio. Bueno, tengo a Patricio, que llegó de la USACH. Un compañero de los ocho. Bueno, ¿Ah? le decía a mi polola que está en los H. Ah. Bien. Veamos el concepto, un breve repaso, ¿por qué era vector rotatorio? Ese concepto nace de las máquinas. Las máquinas siempre nos hablaban del flujo rotatorio. Y eso se debe a que yo tengo 3 devanados, vuelvo a repetir, 3 devanados que están desfasados espacialmente en 120 grados y las corrientes y tensiones que se le aplican a los devanados están desfasados temporalmente en 120 grados. ¿Sí? Entonces, usando notación polar, esto significa phi sub A polar 0, phi sub A, phi sub B polar 120 grados y este es menos 120 grados. ¿Sí? Entonces, usando notación polar, yo sumo todos estos y encuentro el equivalente que es en alfa beta, en que la parte alfa es el eje real y la parte beta es la parte compleja. ¿Sí? Y esto está demostrado, relativamente fácil de hacerlo también. Y llegamos desde las coordenadas ABC a las coordenadas alfa beta. Y el ángulo, el resultado es un vector que tiene un flujo, cuando es balanceado, un flujo que es 3 medios phi sub m, un flujo total, y ese flujo está rotando. ¿A qué velocidad está rotando? A la velocidad omega, que es omega de la corriente de excitación, el omega del coseno de omega t. Y esto lo vimos también. Ahora, dado que esto es una representación, esto es una transformación lineal que va desde ABC, que se le llama generalmente coordenadas naturales, y va a alfa beta, que son coordenadas de una imagen, un espacio vectorial al que llegamos y que no es físico, es alfa beta. Usa 2 coordenadas porque nosotros acá tenemos solamente 2 grados de libertad cuando no tenemos neutro y el sistema es balanceado, no tenemos secuencia 0. Las máquinas se consideran generalmente en análisis balanceado y por lo tanto de estos ABC realmente necesitamos 2 nada más. Y esto ya lo discutimos, que se conserva el valor del flujo rotatorio con K igual a 1. Después tenemos la que usa preferentemente Clark, que si no me equivoco es 2/3, sí. Y después tenemos la de Akagi, que no me recuerdo muy bien, pero en algún momento vamos a ver Akagi, que conserva la potencia, conservativa en potencia. ¿Sí? Cuando no tenemos neutro, nosotros deberíamos darnos cuenta si está funcionando bien nuestra transformada, porque la componente alfa debería estar en fase con I sub A. ¿Sí? Claro, porque este I sub B menos I sub C es realmente I sub A. Es I sub A más, no me recuerdo, I sub B más I sub C. Bueno, está acá. Y después podemos hacer la transformada inversa. Y ahora volvemos a materia. Ese fue un repaso express. Entonces, cuando nosotros tenemos una máquina, la máquina es un transformador rotatorio. Acá tenemos el estator, acá tenemos el rotor y esto está rotando. Pero nosotros tenemos un flujo que concatena ambos devanados, tanto el estator como el rotor. Entonces, en la máquina en general, en todas las máquinas se usa la convención, se llama convención máquina o motor, en que se asume siempre que la corriente está ingresando a los devanados. ¿Sí? Y acá yo puedo distinguir todos los flujos que existen. Este se le llama flujo magnetizante o el flujo cero. Esas son las notaciones.
Este de acá es la dispersión, o sea, un flujo que se crea en el estator, pero no cierra el rotor, sino que se queda circulando acá. Y tenemos el flujo del rotor. Entonces, incorrectamente a nosotros a veces pensamos, porque este es un circuito serie, nosotros pensamos que el flujo que tenemos acá es igual al que tenemos acá y el que tenemos en entrehierro. No, los tres son distintos en una máquina. Acá tengo el flujo del estator, acá tengo el flujo del rotor y tengo el flujo del entrehierro. ¿Sí? Acá lo dibujé con un circuito de ferromagnético, pero en general acá hay un entrehierro en ambos. O sea, el gap que existe entre rotor y estator, que es del orden de los milímetros. Y cuando ya estamos en la máquina, aquí está el gap rotor-estator. Acá tenemos la ranura del estator, la ranura del rotor. Esto es una representación porque en la máquina jaulardilla no tenemos ranuras. Y el flujo que concatena ambos devanados. El flujo del estator que habitualmente queda circulando entre las ranuras, este flujo de dispersión, y el flujo del rotor que está circulando entre las barras, que no cierra el otro. Ahí están los tres. Y el flujo del estator es la combinación del flujo que está en el entrehierro más la dispersión de estator, y lo mismo este. El flujo rotor es el flujo del entrehierro más la dispersión del rotor. Este y este no son iguales, aunque generalmente son bastante parecidos, porque este flujo del entrehierro debería ser el dominante. Si no es el dominante, estamos en problemas. ¿Mm? Y por acá tengo algunas preguntas que las podría colocar. No, mejor sigamos hasta que lleguemos ahí. Bien, entonces, cuando yo tengo el circuito equivalente de la máquina, acá tengo una tensión 0. Este es el circuito del rotor. Y esta corriente para la convención motor, por eso le coloqué menos I sub R, está circulando hacia el otro lado. ¿Mm? Este es el flujo del estator. O sea, es el flujo que está acá, más la dispersión. ¿Sí? Y nosotros, si analizamos esto, me queda que el flujo en el entrehierro es L0 por I sub S más L0 por I sub R. Esa está en la mutua. El L0 es como la mutua de ambos. Acá hay un transformador. No hay aislación galvánica entre este lado y este. Entonces este es el flujo. L0 por I sub R, S más I sub R. Después tengo el flujo del estator, que es phi sub 0, o sea, este flujo que está acá, más el flujo que produce esta bobina. Y el flujo que produce la bobina es la inductancia por la corriente, por eso está acá. Entonces, llego acá, tengo esta expresión, reemplazo el flujo del estator, y finalmente llegamos a la definición del LS, que siempre es un problema, LS. LS es la inductancia mutua que está acá, más la de dispersión. Y lo mismo podemos hacer con el flujo rotor, que finalmente me queda LR, que es la inductancia del rotor, que es la dispersión más la mutua. Y este signo que está ahí, el referido, lo que está haciendo es tomar la corriente del rotor y llevarlo a coordenadas de estator. ¿Eso por qué es necesario? Bueno, porque nosotros acá tenemos un transformador que tiene razones de vuelta, y lo otro es que la frecuencia que está acá es distinta a la que está acá. Y al colocar ese referido, estamos llevando todo hacia el secundario. Y todo a frecuencia secundario. Frecuencia estator, no secundario. ¿Sí? Entonces, algunas definiciones simples. En la literatura se utilizan distintamente L0 y LM, y yo a veces las he intercambiado. Es un error, debería haberme quedado con una sola nomenclatura. Pero en el apunte, phi sub 0 es igual a phi sub m. ¿Sí? En estas ecuaciones se utiliza la convención motor, donde se asume que ambas corrientes ingresan a la máquina. Y el superíndice, el referido que está acá, se usa para referir variables entre estator y rotor. Esta
variable es el vector de corriente visto desde el estator. Se realiza un cambio de frecuencia y magnitud. Eso. No tenemos que confundir, particularmente cuando estén trabajando en Plex, no pueden confundir la dispersión con la inductancia de estator, por ejemplo. Los valores son bastante más altos. El S y el R son valores relativamente altos porque la rama de magnetización no tiene una inductancia tan baja. ¿Sí? Las máquinas que usábamos nosotros, que eran pequeñitas, eran de 5 kilos, por ejemplo, tenían cerca de, creo que eran 0,5 henries, por ejemplo. No me recuerdo exactamente, pero de ese orden. Y la dispersión es un porcentaje solamente. ¿Sí? ¿Qué pasa cuando nosotros tenemos flujo? Ahí tenemos el flujo en la máquina. Acá tenemos phi sub S, phi sub 0 y phi sub R. Acá no hay dispersión. Los tres flujos son iguales. Y aquí la máquina está funcionando como motor y existe dispersión. ¿Sí? Pregunta, ¿es conveniente que exista cero dispersión? Ricaldi, ¿qué me puede decir al respecto? Cero dispersión. Yo diría que sí, a primera vista. A primera vista. ¿Alguien más que quiera participar? ¿Ahí no influye en que si no existe dispersión, no se produce torque en la máquina? Si existe cero dispersión. Claro, si existe cero dispersión, ¿no se produciría torque en la máquina? ¿Torque eléctrico? Como que todos los campos están alineados. Totalmente. No me atrevería a dar una respuesta. Tendría que pensarlo. Sí, hay una ecuación ahí que tiene seno delta, sí. Es posible, sí. Pero no me atrevería a asegurarlo, tendría que analizarlo. Principal problema que tenemos con cero dispersión es de control. Si tenemos cero dispersión, se hace difícil controlar la corriente de estator. Eso sucede, por ejemplo, en la máquina de imanes permanentes. La máquina de imanes permanentes, como tiene el flujo en los imanes, no es una consecuencia de la circulación de corriente. Ese flujo tiene, generalmente la máquina tiene poca dispersión. ¿Sí? Y al tener poca dispersión, no es tan fácil controlar la corriente acá. Claro, acá tenemos una inductancia, tenemos una tensión acá. Esta inductancia es alta, por lo tanto es difícil cambiar rápidamente la corriente y cambiar la magnitud. O sea, yo cambio este voltaje y probablemente ese voltaje cambia con una velocidad menor. Entonces, es difícil controlar la corriente acá. Ese es el principal problema con dispersión. Y ahí tendría que ver lo que dice Patricio, que probablemente tiene razón, de que la ecuación de torque tiene un problema. ¿Sí? Lo segundo es que tengamos una alta dispersión. ¿Cuál es el problema? Estamos acá. ¿Es conveniente que exista mucha dispersión? No, porque eso significa que estoy perdiendo mucho flujo. O sea, si yo tengo alta dispersión, veamos el transformador que tenía dibujando acá, significa que necesito más corriente para producir este flujo que está pasando acá en el medio. ¿Por qué? Porque hay mucho flujo que se pierde. Entonces, cuando yo tengo una alta corriente magnetizante, lo que estoy haciendo es ocupar capacidad de corriente. Yo tengo un conversor, por ejemplo, que su corriente nominal es de 20 amperes, y si yo ya tengo una parte que estoy usando magnetizante, me queda menos para producir potencia. Entonces, en general, cuando una máquina tiene alta dispersión, podría funcionar con menor factor de potencia. ¿Sí? ¿Se entiende? Sí, sí se entiende. Perfecto.
Esa es una de las razones, por ejemplo, que producen problemas cuando fabricamos máquinas de inducción de baja velocidad, un problema mecánico. Cuando nosotros hacemos máquinas de inducción de baja velocidad, lo que sucede es que yo tengo que colocar más polos, ¿sí? Hay una relación entre la velocidad rotacional y el número de polos. Cuando yo tengo un solo par de polos, la velocidad rotacional es cercana a los 3000 RPM, después tenemos dos polos cercanos a los 1500 y de ahí bajo a 750. Y entonces, si yo quiero una máquina de baja velocidad, tengo que colocar más polos. Si yo coloco más polos, significa que el estator es más grande, ¿sí? Yo tengo que acomodar físicamente más polos. Entonces empiezo a tener un diámetro de estator más grande. Si yo tengo un diámetro de estator más grande y tengo el rotor adentro, el gap del rotor sigue siendo un gap muy pequeñito, o sea, el gap entre estator y rotor. Y ahí vienen los problemas mecánicos, que yo tengo una máquina grande y cómo fabrico una máquina grande con un gap pequeño, ¿sí? ¿Cuál es el problema ahí? Bueno, que la máquina se calienta, por ejemplo, podría raspar el rotor con el estator. O sea, hay un problema de fabricación. ¿Y cuál es la solución? Entonces se le aumenta el gap. Se le aumenta el gap, aumenta la dispersión. Y es por eso es que, por ejemplo, no es fácil que yo fabrique una máquina de inducción para que funcione a 45 RPM, que son las turbinas eólicas, ¿sí? En cambio, sí puedo fabricar una con imanes permanentes que funcione a 45 RPM. ¿Mm? ¿Cuál es la principal diferencia? Bueno, la máquina de imanes permanentes no obtiene su flujo desde la corriente que se está suministrando en el estator, sino que hay un componente en el rotor, que es un imán, que produce el flujo. ¿Me entendieron? Es difícil encontrar una máquina de inducción, por ejemplo, que vaya a funcionar a 150 RPM. ¿Sí? Aunque le coloque el variador. Entonces, ¿cuáles son las velocidades común que más recurrentes dentro de la industria o tal vez lo que más se ocupa en general de las La máquinas? más utilizada es 1500. 1500, ya. Sí. Después, si yo tuviera un par de polos, serían 3000. A nivel industrial, usar una máquina de muy alta velocidad significa que yo tengo que fabricar todo adecuadamente, o sea, si estamos hablando de alta potencia, para que yo no tenga problema de vibraciones. ¿Sí? Ahí se Ya. producen otros efectos, son mecánicos, o sea, no es un problema eléctrico necesariamente, es mecánico. ¿Sí? No han evolucionado lo mismo que los eléctricos. Porque yo puedo alimentar con un variador una frecuencia muy baja y sintetizarla razonablemente bien, pero ahí se producen los problemas mecánicos, por ejemplo, tener una máquina grande y poder hacer la máquina grande con un pequeño entrehierro y que ese entrehierro no vaya a producir que por alguna condición de operación el rotor esté raspando el estator, por ejemplo. Y una máquina de alta velocidad, claro, ahí hay algunos problemas. Yo alguna vez trabajé con los flywheels. Los flywheels son baterías, le llaman también baterías mecánicas. O sea, yo lo que tengo es una masa que está rotando, por ejemplo, a 3000 RPM, y esa masa tiene una energía almacenada que es un medio J omega R al cuadrado. ¿Sí? Entonces, flywheel, yo coloco una inercia, un J relativamente grande, o subo la velocidad, que esa es la otra alternativa. Y ahí de las dos formas aumento la energía almacenada. Lo más eficiente es subir la velocidad, porque yo subo al doble la velocidad y la energía almacenada se cuadriplica. Entonces, cuando yo necesito esa energía, desacelero la máquina y recupero la energía. Es como una batería. ¿Sí? Tiene algunas ventajas y también desventajas con respecto a la batería. Profe, ¿Sí? este tipo de estos flywheel, que es realmente una máquina girando, Sí, es ¿a una eso se máquina, refiere? es una masa girando. La máquina no es tan importante en ese caso. Ah, ya. Y se usa una masa, por ejemplo, hay flywheel que son de carbono, creo, y se colocan al vacío y se hacen girar a muy alta velocidad. Ahora, ¿dónde se usa flywheel?
Una de las aplicaciones son en sistemas WinDiesel, por ejemplo, de que yo estoy alimentando un sistema con viento y de repente el viento baja demasiado. Y ahí yo tengo una especie de energía almacenada que me permite compensar esas variaciones. ¿Mm? Porque de lo contrario, o la carga se queda sin alimentación, o yo tendría un sistema generador diésel que tendría que estar partiendo y parando, y eso generalmente trae problemas, no es eficiente. Entonces es como un buffer de energía. Me quedé Entiendo. sin energía y lo uso momentáneamente. Y en el caso de ese tipo de aplicaciones con que yo tenga 5 segundos, por ejemplo, 10 segundos, 1 minuto de energía almacenada me basta para que funcione razonablemente bien. Pero bueno, nos estamos desviando un poco. Esa es una aplicación de alta velocidad. Y ahí los principales problemas son generalmente fricción, vibraciones, ese tipo de cosas, más que un problema eléctrico o de control. Bien, veamos acá. Tengo yo una máquina de inducción con este modelo que estábamos viendo hasta hace poco aquí. Y yo voy a plantear la ecuación de voltaje acá. Dinámico, o sea, tengo voltaje aplicado es igual a resistencia más la derivada LS por la derivada de la corriente y más la derivada del flujo entre hierro. Pero como este y este son uno solo, yo lo que hago es I sub S por la derivada del flujo del estator. Veamos. O sea, no I sub S, es la derivada del flujo del estator. Lo tengo acá. Acá está. RS por I sub S más la derivada del flujo del estator. Esa es la tensión A, B, C. Y en el rotor tengo lo mismo, pero como el rotor está, la jaula está cortocircuitada, yo lo hago igual a 0. ¿Mm? Estas son 6 ecuaciones. En realidad son solamente 4 si consideramos que hay una variable que es linealmente dependiente en este caso y en este caso. ¿Sí? Y yo puedo llevarlo esto a ecuaciones vectoriales. ¿Cómo lo hago eso? Bueno, lo hice en la ecuación anterior. Yo tomo este, lo multiplico por L a J0, este por L a J2 pi tercio y este por menos 2 pi tercio. Lo sumo y llegué a los componentes alfa beta. Y eso nos queda de esa forma. Esto está en alfa beta, alfa beta, alfa beta. Y esto es también, cuando uno se acostumbra a usar la notación vectorial, se vuelve bastante compacto. O sea, hay una ecuación para el estator y una para el rotor. Claro, cada ecuación tiene 2 grados de libertad, sí, hay que recordarlo. Y yo tengo que el flujo de estator tiene una componente alfa más una componente beta. Y lo mismo en el rotor. Estos son de distintas frecuencias y eso tenemos que recordarlo cuando trabajamos con máquinas. Y cualquier vector que tenga en la máquina, ya sea corriente, voltaje, flujo, etcétera, tiene una componente alfa y una componente beta. Estos son rotatorios. El concepto es flujo rotatorio, pero como ya vimos en el caso de modulación vectorial, yo ese concepto lo puedo aplicar a un voltaje, por ejemplo, y me queda un voltaje alfa más un voltaje beta. Claro, pensar en un voltaje rotatorio es más difícil, el flujo es más natural en una máquina, pero son todas representaciones matemáticas solamente. Finalmente, esto lo usamos, al igual que usábamos la transformada de Laplace o la transformada Z en el análisis de sistema de control. Esto lo usamos como herramienta, pero en el momento que vamos a implementar, tenemos que hacerlo en el mundo físico. Por lo tanto, en el mundo físico llegamos nuevamente a trabajar con ABC. ¿Sí? Uno de los problemas que tiene la máquina es que tiene 2 sistemas de coordenadas y uno de ellos rotatorio. O sea, yo estoy acá en coordenadas alfa beta y este se le llama generalmente el eje estacionario. Y en la máquina tenemos un rotor y el rotor está girando. Por lo tanto, el eje alfa está cambiando posición. Entonces, las coordenadas alfa beta son estacionarias para un observador. Entonces, como lo que se veían en una asignatura que no me acuerdo cómo es, cuando nos cambiamos de un sistema a otro,
¿Alguien me ayuda con eso? Creo que era ¿Cómo, profe? cuando cambiamos de un eje, de un sistema de referencia a otro. ¿Suele colocar un ojo en un eje? ¿O Sí, no? yo usaba un ojo, sí, pero había una asignatura, mecánica racional, creo que era, que se cambiaba de un sistema de eje. Lo usan bastante los astrónomos, por ejemplo, creo, ¿ah? No soy astrónomo, pero yo puedo tener un eje de coordenadas y después puedo observar la velocidad eh, desde otro sistema de ejes de referencia. Ah, eso era mecánica, que eran sistemas de referencia. ¿Cómo era? ¿Movimiento relativo? Movimiento relativo, justamente. Sí, porque en este momento yo aquí estoy sentado haciendo la clase y la Tierra gira a una cierta velocidad, pero para mí está estacionaria. Eh, en este caso nosotros tenemos que utilizar distintos observadores. Si yo estoy acá, yo observo y el voltaje alfa beta está estacionario, ¿sí? O sea, los veo moviéndose temporalmente, ¿sí? Y este está desplazándose en el espacio a una velocidad omega r. Y para un observador que está acá es al revés. Ve esto detenido y los alfa betas están girando. Bien, veamos, porque vamos a utilizar bastantes cambios de ejes de referencia. Entonces estamos aquí en el estator, 4 variables para 2 ecuaciones. Y lo que se hace, y es una de las cosas que más problemas ocasiona para analizar la máquina de inducción, es que yo tengo que tengo demasiados grados de libertad que no son grados de libertad, porque la corriente estator depende de la rotor, el flujo rotor y el estator también tienen cierta dependencia entre ellos, no son independientes. Entonces lo que hacemos es quedarnos con una corriente y un flujo. Lo que se hace normalmente es quedarnos con la corriente de estator, ¿sí? ¿Por qué nos quedamos con la corriente de estator? Simplemente porque se puede medir, ¿sí? La corriente rotor está en la jaula. Y nos quedamos con el flujo rotor. O sea, usamos esta y esta. ¿Por qué nos quedamos con el flujo del rotor? Porque el uso del flujo del rotor simplifica el cálculo del torque. Entonces nos quedamos con esta corriente que la podemos medir y esto por simplicidad. ¿Sí? Medir el flujo de todas maneras se puede hacer, ¿eh? Pero no se hace normalmente, se mide esto. Y acá se usa un control indirecto. Entonces, lo que yo tengo que hacer, si estoy usando esos ejes, esas variables, perdón, este flujo ya no lo tengo que usar, porque dije voy a usar este. Y esta corriente no la tengo que usar. Entonces, todas las variables que tengo en este sistema tengo que dejarlo en función de I sub S y Phi sub R. ¿Sí? Y eso es simple, lo que yo le llamo a veces pirotecnia matemática, estar en el apunte y tenemos que recordar algunas ecuaciones. Por ejemplo, Phi sub S es igual a LS por I sub S más L0 por I sub R. ¿Sí? Eso está en 2 diapositivas más atrás, se analiza, es bastante simple. Y en general es la mutua por la corriente del otro lado, más la propia por la corriente propia. O sea, estoy en Phi sub S, LS por I sub S, más la mutua por la corriente del rotor. Y ahora Phi Profe, sub R, perdón. disculpe, si no me quedó algo muy claro. ¿Por qué utilizábamos el flujo del rotor? Porque este Porque era el que se mantenía constante. simplifica el cálculo del torque. Ya, ¿Sí? ya. Es más simple. Hay algunos controles vectoriales en que se usa el flujo del estator. En algún momento, cuando se desarrolló control vectorial, que eso en los alrededores, principios del 90, que una explosión de artículos, después del primero que fue realmente, que hizo un impacto, que fue el de Leonard, en que por primera vez implementa un control vectorial utilizando 2 procesadores muy, muy antiguos. Hubo una gran cantidad de investigación en esta área, entonces se presentaron sistemas de control vectorial que están orientados en el flujo del estator, en el flujo del rotor, en el flujo del entrehierro, etc. Se trabajó de varias formas esto.
Y finalmente, la mayor parte de las aplicaciones usan el flujo del rotor y se orientan en el flujo del rotor. Por eso es que al control vectorial se le denomina también FOC, que es Ah, Field Oriented Control. Es control orientado en el flujo. En este momento nosotros ok. estamos viendo control vectorial y después de eso nosotros nos orientamos y decimos, este va a ser mi eje de referencia. Ahora lo estamos haciendo en forma general. ¿Sí? El FOC es el control orientado en el flujo. Es el más utilizado, este. Y después los otros sistemas que se propusieron, creo que el control orientado en el flujo de estator, no en el flujo rotor, tenía algunas ventajas cuando trabajábamos a alta velocidad, o sea, en flujo debilitado. Pero el flujo debilitado no es un área en que existe una gran cantidad de papers. No hay gran cantidad de investigación y la máquina se usa, pero no es como el- el área principal de trabajo en la máquina. O sea, el utilizar la máquina de inducción, jaula ardilla como máquina de alta velocidad. Profe, disculpe, es que mencionó muchas cosas. Primero, a este control se le llama Field Oriented Control también, ¿cierto? Sí, Ya, eso es porque trabajamos con la del rotor, básicamente, o con la del estator, perdón, también con la del estator, ¿cierto? técnicamente el estator sería igual Field Oriented Control, es porque estamos orientados en el flujo. Ya, La mayor parte de las veces el flujo rotor. ya, perfecto. Flujo del rotor. Ok. Sí. ¿Y por qué uno elige, y cuál, o sea, si uno elige una o la otra, cuáles son las diferencias o las ventajas o las para mencionar? Bueno, la ventaja es que las otras son aplicaciones más de paper, no hay gran... Ah, ya. no estoy seguro si alguna vez he visto un variador de control vectorial que no trabaje orientado en el rotor. Ah, ya, ok, ok. Ahora, ¿dónde vi alguna vez control orientado en el flujo del estator? En aplicaciones de alta velocidad. Y Aplicaciones de ahí alta había velocidad. un par de autores que argumentaban de que tenía varias ventajas, que funcionaba mejor, etcétera. Pero no parece que hubiera llegado bastante más allá en el plano comercial. Entiendo. Ya, pero todavía Ya. estamos muy pronto como para discutir eso. Habitualmente yo les pido que trabajen con la máquina orientada, pero como ejercicio. Hay una guía, les recuerdo, hay una guía, hay 2 guías ya arriba. 3 guías, ¿o no? 2 o 3, no, 2 solamente. Que esperaría que las hagan. Hay una tarea que se va a hacer de la guía. Bien, nosotros estamos acá. Se usa estas ecuaciones y se empieza con el trabajo, yo le llamo el trabajo un poco de pirotecnia matemática, que es álgebra, nada más. Entonces, de esta ecuación, la que está acá, yo puedo despejar I sub R. ¿Por qué? Porque yo dije que voy a usar esta corriente y este flujo. O sea, voy a hacer desaparecer de estas dos ecuaciones. De esta ecuación voy a hacer desaparecer el flujo estator y de esta ecuación voy a hacer desaparecer, o sea, dejar en función de otras variables, la corriente rotor. Entonces lo primero que hago es despejar I sub R y I sub R me queda fácil ahí, ¿sí? De la primera ecuación. Y luego trabajo con phi sub S, ¿sí? Si lo hacen lo van a ver. O sea, yo tengo phi sub S, es esta más esta, ¿ya? Saqué I sub R porque no la quiero, entonces la saco de acá. Me queda esta menos esta dividido por la inductancia del rotor. Lo reemplazo acá. Y finalmente hago este trabajo y me queda que el flujo del estator es igual a sigma LS I sub S más L0 partido LR por phi sub R. Y algo que podría confundir es el coeficiente de dispersión, que es sigma, que es LS por LR menos L0 dividido LS LR. Esta es una definición. Y ese coeficiente de dispersión es una especie de representación de la dispersión global de la máquina,
Pues nosotros tenemos la dispersión de estator, la dispersión de rotor, y esta es una dispersión global. ¿Sí? Esto es relativamente fácil. Si tienen algún problema lo podemos hacer en una clase de ejercicio, pero yo tomo 1, 2, 3 y llego a esto. Fácil, es solamente álgebra. Pero sí tengo que recordar que esta es la dispersión, sigma LS, y la dispersión global de la máquina es del orden de 3 a 5%. ¿Sí? Eso es lo típico. Máquinas que no son de muy buena calidad podrían ser que tengan más dispersión. ¿Sí? Y nos queda esta fórmula acá. ¿Sí? Entonces ya eliminé uno. Pues yo tengo B sub S, que era esto, pero yo tengo phi sub S, ese que lo voy a reemplazar, y me queda RS por I sub S más la derivada de lo que encontré ya a través de álgebra, y me queda finalmente esta ecuación. ¿Sí? Donde este subíndice indica que el flujo del rotor, que está en el rotor y que tiene distintas frecuencias, lo estoy refiriendo hacia el estator. Y luego tengo la segunda ecuación, esta es la primera ecuación, la ecuación de estator, esta era la ecuación del rotor. Entonces lo que yo hago es eliminar I sub R y dejarlo en función de las otras variables, y finalmente me queda de esta forma. Y en este caso, dado que el estator está a distintas frecuencias, lo refiero. Y este tau sub R es es LR partido la resistencia rotor. Inductancia dividido resistencia. Está acá. Por eso está dividido. ¿Sí? Constante tiempo. Es importante. Ese parámetro es bastante importante en control vectorial. Bien, ¿alguien tiene alguna duda? Eso lo tienen que hacer, pero ¿alguien tiene alguna duda que les impida llegar desde estas ecuaciones, de estas dos que están acá, a estas dos que están acá, en rojo? Es solo álgebra, pero tenemos que recordarlo así como se hace. ¿Ya? Así como ayer elegí otras variables, como les dije, que son 90 y tantos % de las aplicaciones de control vectorial se hacen así, y podríamos hacer otras versiones más rebuscadas. Por ejemplo, decir voy a conservar la corriente rotor y voy a dejar también el flujo rotor y reemplazo todo en corriente rotor y flujo rotor. Lo puedo hacer matemáticamente. Ahora que sirva de algo es otra cosa. ¿Por qué? Porque si yo tengo la corriente rotor, bueno, no la puedo medir. Entonces yo puedo medir la corriente estator y eso me permite hacer un control de lazo cerrado con transductores de corriente en el estator. Y el flujo rotor también lo podría medir, pero eso en general en las máquinas normales no se hace, porque eso significaría usar sensores de efecto Hall, por ejemplo, en la máquina que me permitan determinar el flujo u otro tipo de cosas. Entonces este no se mide, se estima. ¿Ya? Entonces nos quedamos con estas dos ecuaciones, el estator y el rotor. Y esta ecuación está operando acá en coordenadas de estator y la otra ecuación está operando acá en coordenadas de rotor. ¿Alguna duda? No por el momento, profe. No. Ya. El estator en general no es tan importante, pero ahí están los sistemas de control. O sea, ahí yo estoy colocando la tensión de estator, que esa es la salida de un conversor fuente de voltaje habitualmente, y estoy regulando esta corriente, que es la corriente estator. ¿Sí? Que la estoy midiendo generalmente con dos sensores de efecto Hall. Los coloco y mido las corrientes. Puedo usar otro tipo de sensores, pero son baratos y bastante buenos. Baratos, $20 cada uno.
¿Ya? Entonces, lo que yo estoy haciendo, ¿por qué estoy haciendo todo esto? Porque a veces uno dice, ya, pero esto ya no se ve como una máquina, es un conjunto de ecuaciones. Es porque yo quiero hacer un control vectorial, y el control vectorial significa que voy a transformar matemáticamente una máquina jaula ardilla en una máquina continua. Para transformar desde máquina jaula ardilla a máquina continua, lo que yo tengo que hacer es poder controlar el flujo y el torque en forma desacoplada, porque eso es lo que yo puedo hacer fácilmente en una máquina de continua y lo que me da tanta dinámica. Yo quiero cambiar el torque y cambio rápidamente la corriente de armadura. ¿Mm? Y quiero mantener fijo el flujo, y eso es fácil porque yo tengo un devanado que está en otra puerta, además, una puerta de flujo, en que yo ingreso una corriente de flujo, y ahí regulo el flujo. Y en una máquina, como ya he dicho varias veces, nosotros tenemos una sola puerta de entrada. Y con esa puerta nosotros tenemos que regular el flujo y el torque. Y tengo que hacerlo de una forma que si yo cambio el voltaje que estoy aplicando en esa puerta, cambie solamente lo que yo quiero, que habitualmente es el torque. Entonces, estoy intentando que esta máquina de inducción a través de control vectorial se transforme en una máquina de continua matemáticamente. ¿Mm? Ahora, esto no es tan necesario, pero se hace. Y es que yo estoy tratando de convertir en una máquina de continua, pero acá hasta ahora esto es sinusoidal, el flujo sinusoidal, todo lo que está acá es sinusoidal. ¿Ya? Entonces, si yo quiero que se lleve a una máquina continua, sería deseable tener una corriente de continua que regule el torque y otra corriente continua que regule el flujo. ¿Ya? Entonces ahora voy a hacer otro paso más que debería transformarme todo eso en continua. ¿Sí? Cuando se usa sinusoidal se usa control resonante, pero no está en los tópicos estudiados en este curso. En mi opinión es bastante fácil de todas maneras, pero es otra mirada a la máquina. Máquina en alfa beta y no en coordenadas de Q vectoriales. Ya. ¿Qué es lo que se hace? Yo tengo un flujo que está rotando, ¿no? Tengo una corriente que está rotando. ¿Sí? Entonces, si yo lo observo desde acá, un observador que está aquí en el eje beta, y yo observo todo esto, bueno, si yo pudiera ver el flujo rotatorio, lo vería pasar. ¿Sí? Girar acá, dando vuelta. Entonces, la alternativa a esto es colocar un vector que esté girando. Y ese vector le llamo dq. Y este vector está girando omega e. Acá tengo el flujo y tengo la corriente también, todos ellos girando omega e. Por tanto, en condiciones de estado estacionario, yo desde este eje observo el flujo y lo veo detenido. O sea, en continua. ¿Mm? ¿Qué es lo que sucede? La corriente también está detenida, de repente hay una perturbación, por ejemplo, se le coloca un impacto carga al motor, y esta corriente va a acelerar o va a desacelerar, pero en algún momento va a llegar nuevamente a estado estacionario y va a estar detenido. Entonces, si yo coloco un eje rotatorio en estado estacionario, voy a tener la máquina continua. ¿Alguna consulta? Este concepto es un poco difícil, ¿eh? Pero El ya concepto viene de demostramos. la transformada de Park, ¿no? O sea, la transformada de Q. La transformada de Q se le llama de Park, sí, creo. Ah, ya. No, Ya. yo no la uso, ¿eh? Les dije o no he llegado todavía esa que yo uso L elevado a J, L, ah, a J creo, para hacer la transformada. ¿No? ¿No hemos creo conversado que de eso no. todavía? Ya. Si No, mal no recuerdo, no. en, eh, bueno, después se lo puedo explicar. Creo que estamos ya casi en la hora. Yo tengo un vector que gira de esta forma. Entonces, la transformada de Park, a ver, lo tengo acá. Claro, eso es. Yo transformo del eje alfa beta de Q
Y la transformada de Park es aplicar sucesivamente matrices. Se usa una matriz, coseno, seno, seno, coseno. Y el enfoque basado en la aplicación del operador complejo. Este es el que yo utilizo, el que me enseñaron, el que se usa habitualmente en Europa, y el enfoque matricial es más Estados Unidos, creo. Depende de los libros. A veces los japoneses, por ejemplo, usan este también. Es más fácil desde mi punto de vista, aunque los que le enseñaron la transformada de Park la siguen usando. ¿Ya? ¿Alguna consulta? No, ninguna, profe, por lo menos. Yo no. Ya, entonces lo que vamos a hacer en la próxima clase es que yo lo que hago es referir estos vectores. Por ejemplo, este vector que está acá y su S lo quiero referir a DQ. Entonces lo que tengo que hacer es proyectar acá. ¿Sí? Proyecto acá y después el eje Q que sigue, proyecto en el eje Q el I sub S. Entonces me queda una componente I sub D e I sub Q. Y eso es más fácil hacerlo desde mi punto de vista con la operador complejo. ¿Alguien ha utilizado alguna vez el operador complejo para hacer eso? Yo pensé que lo había visto en clase, pero parece que no. Yo no lo recuerdo, no sé en qué momento. Eso se refiere a multiplicar por E elevado a J omega E, Sí, ¿no? sí, O menos J omega E. omega E, sí. O sea, con la ecuación se ve, entonces. Sí, es lo mismo. A mí me parece un poco más fácil que ustedes elijan el que quieran, pero finalmente el resultado es lo que cuenta. ¿Mm? Bien, entonces nosotros tenemos que estos están girando, ¿sí? Y estos tienen voltajes y magnitudes que dependen del punto de operación y también tienen ángulos de fase, pero están todos girando a la misma velocidad. Lo que cambia son los ángulos de fase, porque si no estarían todos iguales, sería un solo vector. ¿Mm? O todos en fase. Por lo tanto, desde el punto de vista del eje de Q, los vectores phi sub R e phi sub S e I sub S se encuentran detenidos en este otro escenario. Y eso equivalente a corriente continua. Entonces, control vectorial, vamos a referir toda la dinámica, las ecuaciones que teníamos antes, que teníamos esta ecuación y esta ecuación. Vamos a colocar esas ecuaciones, por eso se hace un cambio de eje, ¿no? Vamos a irnos a otro eje de referencia. Este, por ejemplo, está en este eje y esta ecuación está en este eje. Y lo que tenemos que hacer ahora es llevar todas las ecuaciones a este eje, que está acá, DQ, que son los ejes ficticios. Y yo elegí este eje DQ girando en cualquier parte, o sea, no está alineado con ningún vector. Entonces, la primera parte los referimos y lo segundo es que yo elijo orientarme. O sea, ¿qué significa eso? Que yo voy a colocar el D sobre uno de estos vectores. Y ahí es donde pasa a ser control orientado. O sea, yo tomo este eje D y yo digo, va a estar sobre phi sub R. Entonces ahí está control orientado en el flujo. Estamos posicionados en el vector de flujo. Yo podría posicionarme aquí en el vector de corriente o en el flujo de estator, pero no todos son iguales. Ese es el principal problema. No todos son iguales. ¿Por qué? Porque hay algunos que son más convenientes desde el punto de vista de implementación. Cuando nos orientamos en algunos vectores, por ejemplo, hay algunos términos que se desprecian y nos hace más sencillo implementar. Y en este caso, por facilidad de implementación, se elige phi sub R, que tiene algunas ventajas. ¿Sí? Bien, ¿alguna consulta antes que finalicemos? Cada vez me quedan menos alumnos. No, a ver. Tal vez esas inductancias que aparecen en los ejes alfa beta No, es una eran la representación. inductancia. No, eso es Ya, una la parte de la representación. representación, ok. Es parte de la representación cuando se usaba flujo. Sí, Y se hablaba del flujo alfa, el flujo beta. Pero es una sí. representación, yo podría colocar un eje.
Ya, así ya. sin problema. Cada vez tengo menos alumnos, lo cual me parece curioso. ¿Cuál es la dificultad que ven ustedes en esta asignatura que nunca ha sido muy popular con los alumnos a pesar de que es bastante importante? Es Yo, muy la difícil, ¿o verdad, no? o sea, requiere su tiempo, dedicación, como todos los ramos, obviamente, pero encuentro que, o sea, desde mi punto de vista, encuentro que es un ramo que abarca mucha área, entonces, eh, llegar y, o sea, yo por lo menos cuando entré al curso, como que me abrumé un poco porque tenía que recordar transistores, máquinas, luego que también sistemas de variables de estado, igual eso viene del control básico, de como el estudio de control, pero también sistemas trifásicos, porque también vienen Pero si sistemas ustedes trifásicos en están, tren. ¿en Sí, qué año de no, ingeniería estamos? No se acuerdan no, del por sistema supuesto, trifásico ya. pero a eso yo voy, que son cosas, o sea, se como que aglomera muchos contenidos, entonces puede abrumar a ciertas personas, y también hay gente que, no sé, tal vez tomó más ramos. Yo